Armonizando tu ser con la palabra de Dios estudiada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 16 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes, pues, conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán sino la señal de Jonás. Jesús, pues, lo dejó y se marchó. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de las levaduras de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y le dijo: ¿por qué se preocupan, hombre de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con los que sobró. No me refería al pan cuando le dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debía tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o algunos de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás las podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaste en la tierra quedará
desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie, que no dijeran nada, que él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a su discípulo que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le sirve? ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y lo llevó aparte a un monte alto, y a la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, lo tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús le ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús:
Bien, es cierto que Elías has de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se le antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otra vez al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¡Qué generación tan incrédula y malvada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús le dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se pueden expulsar con la oración y el ayuno. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y les matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió: claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son? ¿O los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la plaza y echa el anzuelo. Vete a la playa y echa el anzuelo al primer pez que pesque, ábrele la boca y hallará en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre, Madre, habla a su creación con la enseñanza. Aquí el Evangelio de Mateo nos ayuda a reconocer que la fe es la base fundamental de aceptar la creencia de la verdad.
Si no tenemos fe, no conoceremos nada. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Mientras no conocemos, somos esclavos. Jesús llama a tener fe como piensa el granito de mostaza, que un día él será un árbol. Entonces nosotros debemos pensar que Jesús es el camino, la verdad y la vida por la cual vamos al Padre y tenemos una vida nueva. Y hay una renovación en nuestro ser con la ayuda del Espíritu Santo de la mano de Jesucristo. Según el estudio de la transfiguración en el capítulo 17, los que hicieron el análisis de este evangelio en la Biblia latinoamericana han dicho que varias veces Jesús anunció su muerte. En ningún momento la presentó como un accidente que podría contrarrestar su proyecto. Juan nos dirá en el evangelio que Jesús la ha deseado como el medio de dar gloria a su Padre y de reconciliar a los hombres. En Juan 17 lo menciona. Jesús habla de sí mismo en tercera persona, el Hijo del Hombre, pues mira su propia suerte como desde afuera. Esta es la voluntad del Padre y Él no se toma en cuenta a sí mismo. Ayer, hoy, siempre, Dios habla a nuestro corazón, a nuestra vida y a cada uno de nosotros, valiéndose de los medios que Él decida para dejarnos saber su interés en una relación con cada uno de nosotros de manera personal. En Génesis capítulo 1, versículo 11 dice Dios: produzca la tierra vegetación que den semilla y árboles frutales que den frutos según su especie, con su semilla adentro sobre la tierra. Y así dijo Dios también en Génesis 1:14: haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de lucero en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. De esta forma confirmamos que ayer, hoy, siempre Dios habla a cada uno de nosotros directamente de acuerdo a su interés, a su proyección para la vida que nos toca en una forma individual y diferente. Mateo habla de que los fariseos piden una señal y también después dicen y habla de la fe de Pedro y la promesa de Jesús. Pedro viene a ser el único de los discípulos que le contesta claramente a Jesús lo que Jesús quería saber. Él le pregunta a todos: ¿qué dice la gente que yo soy? Y ellos dicen, algunos dicen. El único de los 12 discípulos que dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. Pero los demás dijeron, algunos dicen que era Elías, otros dicen que hoy ellos eligen lo que dice la gente. No están diciendo
su concepto de quién es este hombre que nos has llamado. Pero Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías que tenía que venir. De ahí que Jesucristo lo elige y le dice, Pedro, tú no estás diciendo eso por ti mismo, sino que el mismo Dios te lo ha puesto. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces, feliz eres, le dice Simón Bar-Jona, y le menciona su nombre, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le revela a Pedro que él es su hijo, o sea, que ahí eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le da el poder de decirle que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer a la iglesia. Y yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaste en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da poder a Pedro, como Pedro es la base fundamental de la iglesia. Y Pedro podemos ser cualquiera de nosotros cuando Jesús nos pregunte ahora, ¿quién soy yo? Si contestamos como Pedro, somos los imitadores de Pedro, y por ende nos dará a conocer el reino de los cielos y nos dará la llave para que podamos llevar ese evangelio, predicarlo, ayudar a extenderlo para que se conozca la verdad de las escrituras, de la existencia, de la realidad, para que nosotros podamos tener una relación con Jesucristo. Necesitamos saber quién es Jesucristo, por nosotros mismos, por el concepto, por lo que la vida nos enseña de Jesucristo, por lo que percibimos, por la conclusión y por la realidad que vemos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para él, para ella? ¿O quién es Jesús para ellos? Y de acuerdo a esa contestación, a esa respuesta, entonces sabremos si somos como Pedro o somos como los demás discípulos, que muchos de ellos contestaron lo que dice la gente. Y aquí, para creer en fe, debemos descubrir en el interior lo que nosotros entendemos, el concepto, quién es Dios, quién soy yo, qué relación hay entre Dios y yo, quién es Jesucristo, por qué me salvó y cuál fue el precio que pagó para que yo sea libre por mi salvación, y qué debo yo hacer para retribuir esa salvación a través del esfuerzo diario de cargar mi cruz. Los poderes de la muerte, en el texto original dice la prueba del Hades. La apuesta designaban entonces la sede del gobierno. El Hades designa el mundo subterráneo, abandonado a los muertos y a los poderes demoníacos. Por más que la fuerza de la muerte se esfuercen por hundir a la iglesia o por desarrollar en ella fermento de corrupción, no le impedirán que cumpla su misión salvadora. Este enfrentamiento se describe también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, hasta el versículo 17. Otros textos prestan los 12 apóstoles como los cimientos de la iglesia. En Efesios
capítulo 2:20 y Apocalipsis 21:14, también ellos reciben el poder de atar y desatar en Juan 20:21. Pero en este lugar se refiere claramente al perdón de los pecados. De manera que hay diferentes formas de los sacerdotes ayudar a los feligreses a alivianar su carga a través de la solución de los pecados, porque como somos humanos y carnalmente somos pecadores, nosotros por nosotros mismos no nos podemos salvar. Y para nosotros poder conocer la fe y cultivarla en nuestro interior, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a toda aquella persona que de alguna forma hicieron algo contra nuestro bien, y perdonar situaciones que no fueron aptas para nuestra paz y tranquilidad. De manera que hay que perdonar, pedir perdón y perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás. Por eso que cuando Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, le está haciendo un llamado de darle el poder de que al concepto que él tiene de que él es Jesús, solamente lo que tengamos a través de un esfuerzo a Jesucristo y lo aceptemos al Hijo del Dios vivo, nosotros podemos tener ese poder para pedir perdón, para perdonar y para perdonar a los demás. Y a aquellos que no pueden porque no tienen el conocimiento, estamos los que más han avanzado, todos estamos llamados a extender la información de la verdad, a llevar ese evangelio para ayudar a aquellos que están necesitados de conocimiento, de que deben liberarse de ese temor y pedir perdón. Cuando le dice a Pedro que los poderes se lo está dando, es porque la solución para el perdón la tiene básicamente el que está capacitado para ello. Por eso que la gracia no se compra, y la gracia se gana o se le regala de parte del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo a quien Él decida dársela. Pero es muy importante reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que sin Él no podemos llegar al Padre, no hay acceso, no hay vía para llegar al Padre, solo Jesús, y que no estamos solos, aún con nuestra poca fe. Pero si hacemos un esfuerzo y si nuestro libre albedrío acepta la voluntad de seguirle a Él, la ayuda del Espíritu Santo vendrá en nuestro auxilio y nos salvará. Después de ponerse al servicio del reino, porque Jesús le dice a Pedro que le daría las llaves, y son varias llaves del reino de Dios. Pedro no podía aceptar que la injusticia y la fuerza del mal salieran vencedoras. Nosotros como iglesia, todos somos hijos muy amados de Dios, pero aquellos que decidan lanzarse a ojos cerrados a seguirle a Él, van a recibir esas llaves. Y esa llave le va a dar el poder, porque reciben automáticamente el poder de liberarse y liberar a otros a través de las soluciones, a través de la oración, a través de la fuerza, porque el mal no prevalecerá en aquellos que decidieron seguir a Jesús con la cruz a cuesta, y aquellos que decidieron permanecer, que es la parte más difícil. Entonces van a vencer. Jesús, en cambio, sabe que para destruir el poder del mal no hay otro camino que el sacrificio
de sí mismo. Y el cargar con nuestra propia vida, con las situaciones, condiciones y tipo de vida que no tocó, esa es la razón básica para aceptar, darle reinado de nuestra existencia a Jesucristo, porque al hacerlo, Él nota que somos Pedros, somos como Pedro. Decimos, tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías que quedó de venir, el que venía a salvarnos. Por eso es que aceptar seguir a Jesús no es una pérdida, es una ganancia, es la oportunidad de sernos libre y prósperamente un ser humano camino a pagar el precio de la salvación. No hay otro camino que el sacrificio de seguir con nuestra cruz. Cuando Pedro le dice a Jesús que se aleje de los caminos malos, de la gente que le van a hacer daño, que se aparte, habló la carne, el temor y el miedo. Y eso es en nuestra vida, cuando tenemos dudas, cuando fallamos, cuando no creemos que la decisión de seguir a Jesús haya sido la mejor, porque nos va a privar de muchas cosas. Es cuando Jesús le habla con autoridad y le dice, pasa detrás de mí, Satanás. Pedro se pone frente a Jesús para cerrarle el camino que lleva a la cruz, y Jesús reconoce en su interior, en su intervención, la misma voz que le tentó en el desierto. Por eso Jesús le llama Satanás, que significa tentador o estorbo. Que Pedro pase más bien detrás de Jesús y lo siga como conviene a un discípulo. Entonces, cuando el miedo, el terror y la falta de conocimiento, la falta de poner en práctica la justicia y los mandamientos de Dios están siendo los gobernadores de nuestra vida, estamos tentados a no seguir el camino. Cuando Jesús dice, voy a ir a un lugar donde es posible que hasta muera porque me van a matar, y ellos, para protegerlo, Pedro le dice, no vayas, que no te va a pasar nada. Hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros que hay que vivirla porque es necesaria, porque a través de esa vivencia vamos a salvar a otro y nos vamos a salvar nosotros mismos espiritualmente. Entonces, ánimo, que el que quiera asegurar su vida la perderá. Y Jesús lo recuerda, y recuerda la gran opción de toda vida humana. Nadie podrá encontrar a Dios ni llevar bien su vida si no es sacrificándola. Fuera de eso, todo es palabrería. Es una opción que mientras más prometedora se nos presente la vida, más nos espanta. Y esa es la razón por la cual los compromisos definitivos dan miedo a muchas personas. Hay situaciones que nos aterrorizan, pero solamente aceptando la voluntad de Dios, solamente cumpliéndolas con justicia y siguiendo al pie, poniéndonos en el lugar de qué haría Jesús si estuviera en mi lugar, para tomar decisiones sabias, para hacer cosas sabias que no nos perjudiquen más para atrás, y para tener el valor, el ánimo de continuar y poder recibir esa transfiguración que a cada humano le llega en un momento oportuno de su vida, cuando tiene ese acercamiento con la luz verdadera, cuando tiene
ese encuentro con Jesús, es transformado, viene esa transfiguración. Hermano, le invito a leer el Evangelio de Mateo. Mateo muestra a Jesucristo como un maestro y nos enseña, nos educa y nos ayuda a comprender el misterio de mantener la salvación en nuestras manos a través del continuo seguimiento diario a una relación personal con Jesús.